Bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a cambiar nuestra vieja cerradura por una cerradura nueva de seguridad. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Este es el cilindro que yo voy a usar para cambiar el cilindro que tiene mi puerta. Vamos a necesitar un destornillador de estrías o un destornillador plano, ya que puede traer un tornillo plano o un tornillo de estrías. Antes de pasar con la cerradura, antes de comprarla, vamos a ir a nuestra puerta a mirar un par de detalles. Este es el cilindro de la puerta. Esto es una cerradura normal que usa esta llave. Y yo lo voy a cambiar por una cerradura de seguridad. Lo primero que debemos hacer antes de comprar la cerradura, venimos al lateral y vemos que aquí debajo del pestillo tenemos un tornillo de estrías. Así que vamos a usar el destornillador de estrías. Lo aflojamos y sacamos el tornillo. Ahora vamos a intentar sacar el cilindro. Como puedes ver, no sale. Ponemos la llave y la giramos un poquito, porque cuando está en posición normal, la leva, que es esta piecita negra, se queda por fuera y no nos deja mover el cilindro. Ahora quitamos la llave y ya tenemos nuestro cilindro. Ahora debemos medir el largo de nuestro cilindro, desde la punta hasta el otro extremo. Vemos que mide 6 centímetros, así que necesitamos un cilindro de 30 por 30. Si dividimos el cilindro por la mitad, por un lado tenemos 30 milímetros y por el otro otros 30 milímetros. En total son 60 milímetros. Dato súper importante: cuando vayamos a comprar nuestro cilindro, ya sea normal o de seguridad media o seguridad alta, debemos tener en cuenta la leva. La leva es esta piecita negra y viene de dos medidas, larga y corta. Si la leva no es la adecuada, no abrirá ni cerrará el mecanismo de la puerta. Así que vamos a hacer el pequeño unboxing de la cerradura. Abrimos la caja y aquí viene una tarjetita con nuestro tipo de llave. Esta cerradura es de seguridad media y aquí trae un número para, si se nos pierde la llave, poder pedir una nueva. Trae 5 llaves de seguridad. Aquí tenemos para introducir las llaves, el llavero, el tornillo. Si el tornillo es muy largo o muy corto, usaremos el tornillo que trajo la cerradura por defecto. Y aquí tenemos el nuevo cilindro de seguridad. Como puedes ver, este es de seguridad y este es normal. ¡Suscríbete! Cuenta con doble embrague. El doble embrague quiere decir que cuando tenemos la llave por un extremo, si metemos otra llave podremos abrir por los dos lados. ¿Ves? La llave gira por los dos lados. Existen varios tipos de grados de seguridad de la cerradura. Existen cilindros de seguridad básica, cilindro de seguridad media, que es este que tengo yo aquí, y cilindro de seguridad máxima. Este que tengo yo aquí no se puede taladrar, no se puede golpear, no se puede partir y no se puede usar ganzúas para abrirlo. Así que es un buen cilindro. La leva, que es esta piecita negra que dijimos antes, va hacia el lado donde sale el pestillo. Así que lo introducimos aquí. Y como no entra, introducimos la llave. Movemos la leva hacia adentro. Y ya podemos introducirlo. Y ahora he retirado la llave para que no se salga del sitio. Ahora venimos a este lateral y ponemos el tornillo que vino con la cerradura, que es este dorado. Si no te encaja, moveremos la cerradura hasta encontrar la abertura.
Vemos que ya ha encajado. Y ahora apretamos el tornillo. Ahora introducimos la llave nueva en la cerradura nueva. Y vamos a comprobar que funciona correctamente. La giramos y sale el pestillo. Tiene doble llave. Y vemos que funciona el picaporte. Por este lado te dejo la lista de reproducción y por este lado te dejo el vídeo recomendado. Aquí tienes el botón para suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.